La doctora Margarita Santana, infectóloga, ella cada vez que se le invita, aquí está, porque es que siempre hay cosas que comentar y también cosas que instruir o orientar a la población de lo que es. Yo siempre he estado comentando casi todos los fines de semana. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme. Hace días que no está aquí, pero aquí estamos, ¿eh? Así es. Doctora, quiero comenzar con esta situación de calor. Aquí yo siempre he dicho, cada vez que por allá pasa algo, nosotros algo nos toca. El polvo de Sahara es uno de los principales que nos está castigando a nosotros. Ustedes como infectólogos, ¿cómo están manejando esta situación? Bueno, mira, evidentemente cuando suceden estas cosas aumentan las infecciones de vías respiratorias, aumentan los problemas cardiovasculares, sobre todo con estos intensos calores que existen. Entonces, en ese sentido es algo impredecible, es algo que nosotros no podemos controlar. Ya tú sabes que estos son parte de los cambios climáticos. Y la gente lo que tiene que tomar la medida de precaución. Precisamente en este momento, una de las recomendaciones para estos calores es el uso de ropa suave, ropa de colores claros, hidratarse bien, tomar mucho líquido y tratar de, si se puede, dentro de lo posible, no exponerse mucho al sol, porque realmente está causando daño. El polvo, ya tú has oído en algunos países que se ha hablado hasta de muerte por este oleaje de calor. En nuestro país, gracias a Dios, no ha sucedido, pero no es que no podemos excluir de este inmenso calor que estamos sufriendo en este momento. El polvo de Sahara es algo también cíclico, parte de los cambios climáticos, intensifican lo que son las infecciones de vías respiratorias. Algo positivo es que como todavía vemos personas que andamos con la mascarilla por temor a COVID, porque no se ha ido el COVID ya se quedó para vivir con nosotros, entonces la mascarilla ayuda, porque evita que uno pueda inhalar esa partícula de polvo, pero puede afectar la visión, puede afectar cualquier cosa. Entonces la gente lo que tiene que estar alerta y si siente cualquier síntoma, ir a su médico y no dejarlo para última hora. En el área infantil, por ejemplo, ¿cuál ha sido la consecuencia de este polvo, por ejemplo? Mira, definitivamente se intensifican las infecciones de vías respiratorias, el asma, los pacientes asmáticos son los que más sufren con estas situaciones y afortunadamente el tiempo o la temporada donde se intensifican también las influencias, que es a partir de octubre, todavía no está, aunque estamos teniendo casos de influenza, incluso pacientes complicados que han podido salir de esos cuadros de influenza muy mal. Y es bueno que la población entienda, cuando hablamos de una enfermedad que es inmunoprevenible, lo primero que queremos decirle a la población es que acudan a los centros de vacunación más cercanos a buscar esa vacuna que pueden ponerle a sus hijos y que pueden evitar que puedan caer en una infección severa o hasta causarle la muerte. Existe la vacuna de la influenza tanto para adultos como para niños, porque resulta que no en la tercera edad, ya en la edad de la vejez, la influenza, la neumonía es una de las causas principales de neumonía y la influenza puede ser prevenible en esa persona, igual que en los niños y en las personas adultas. Doctora, hay una recomendación que he visto, lo dice en el sector salud, no salir, exponerse al sol de 10:40 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué? En este tiempo, por ejemplo. Precisamente porque la oleada de calor es más intensa o el sol es más intenso en ese preciso momento, en ese periodo del día. Entonces, mientras más te exponen en ese momento, tú tienes más riesgo. Vuelvo y reitero, lo más importante es tomar en cuenta lo que son esas medidas de precaución, de usar ropa lo más clara posible, no andar desnudo, pero sí que no tenga mucho relevo, o que no tenga mucho abrigo, y sobre todo la hidratación, tomar mucho líquido. Hablamos del COVID, hemos visto en estos días un ligero aumento. ¿Cómo anda Santiago? Sí, mira, definitivamente aquí mismo lo hemos hablado, que el COVID iba a llegar para quedarse, así fue, llegó para quedarse. Esperamos que la población entienda que sí, debe de seguirse cuidando cuando está en sitio de riesgo, llámese donde hay aglomeraciones de personas, cuando están en sitios muy cerrados. Y si tienen gripe deben de usar mascarilla porque esa gripe puede ser COVID y así podemos evitar contaminar a otros.
Realmente tenemos un ligero aumento de casos, no es nada que se sale de lo común, pero sí, ya si se quiere decir, estamos un poquito más tranquilos. En los niños hemos visto algunos casos, pero no podemos hablar de brotes todavía ni de epidemia, sino de casos esporádicos que surgen normalmente cuando una enfermedad se queda endémica en un país, como es el caso de COVID, que ya con COVID vamos a vivir por muchos años. Yo sé que en los centros asistenciales lo están pidiendo, a pesar de que se deja a la persona libre, pero ante esta situación, ¿se vuelve a la mascarilla? Bueno, mira, cada vez que estamos en un centro de salud, en una aglomeración de personas o en un lugar cerrado, se debe de usar la mascarilla, porque ya sabemos que esa es la forma de prevenir esta infección. Entonces, si nosotros tomamos la medida de precaución, podemos evitar contaminarnos de la enfermedad. Por ejemplo, yo no me quito mi mascarilla en el hospital, ni en la clínica, ni cuando estoy en sitios cerrados. Puedo estar hablando contigo, sigue ella, pero si estoy en un lugar donde hay muchas personas, yo uso mi mascarilla y es la recomendación. Aún no hayan dejado libre, usted se quiere proteger, usted tiene que cuidarse. Usted se quiere cuidar, debe de protegerse. Claro, entonces yo he visto, doctora, personas que ya le han dado otra vez, a pesar de que tiene todas las vacunas, pero veo que le da muy simple, son menos días. Sí. ¿Por qué? Mira, esa es la grandeza de la vacuna. Tú sabes que esta enfermedad puede pasar asintomática, es decir, yo la puedo sufrir sin tener síntomas. Entonces mi cuerpo va teniendo memoria de que ya se expuso a ese virus, por eso los casos son menos graves, porque a medida que la persona se expone puede quedarse con cierta defensa contra esa enfermedad y entonces le puede repetir, pero le da mucho más leve. Eso es lo mismo que la vacuna se repite porque los virus de ARN la mayoría necesitan de vacunas reforzadas o que se refuerce la vacuna, entonces es posible que si aún yo tenga mi dosis de vacunas y me da la enfermedad, me dé lo más leve posible y eso es lo que queremos. Por ejemplo, ya vemos como aún han aumentado casos, ya no son casos graves, porque como la persona ya se ha expuesto a la infección, como la persona ya tiene vacuna, le da menos grave, pero ya vimos lo que pasó cuando inició la pandemia, cuántas personas se murieron. Entonces, ¿se murieron por qué? Porque todavía no nos habíamos expuesto al virus, no nos habíamos expuesto a una vacuna. Como ya nos hemos expuesto, como ya tenemos vacuna, por eso la infección es más leve. Y seguimos insistiendo en la vacunación contra COVID, señores. Hay que vacunarse, sobre todo esa población pediátrica mayor de 5 años hay que vacunarse. Porque ¿qué estamos viendo en los niños? En los niños estamos viendo que le ha dado COVID, que la mamá ni se da cuenta y cuando van a nuestra consulta, nosotros investigamos por esos cuadros febriles que aparecen sin ninguna razón y cuando vemos ya estamos frente a una complicación de COVID, que es el síndrome multisistémico pediátrico o long COVID o COVID prolongado, que lo hemos visto con cierta frecuencia en los niños y muchos de ellos tienen complicaciones que hoy no sabemos mañana cuál será su futuro, porque lo que estamos viendo es que hacen pericarditis, hacen dilatación coronaria, que hasta ahora coinciden con otros países, con los casos reportados en otros países, que esta infección ha sido, o esta dilatación ha sido reversible, pero no sabemos. Entonces, esto lo podemos evitar vacunando a nuestros niños. La vacuna de COVID en los niños es mucho más simple que en los adultos. ¿Por qué? Porque los niños están expuestos con más frecuencia a vacunas con la misma tecnología que tiene la del COVID. Entonces, no hay por qué temer, hay que vacunarse. Yo digo por el ejemplo nuestro. Yo tengo 4 vacunas e influenza también y soy diabético. Yo nunca he sentido el COVID. ¿Será que me ha pasado por encima y no lo he sentido? Es muy probable. Y mira, tú has dicho algo muy importante, porque las personas que tienen tú eres un ejemplo para la población. Sí. Porque sobre todo las personas que tienen comorbilidad y sobre todo los diabéticos, porque el virus tiene cierta afinidad por los azúcares, son los más expuestos, le gusta el dulce, son los más expuestos a tener esta enfermedad complicada. Sin embargo, mira como tú lo dices, tengo mis vacunas, me ha dado de forma simple, no he tenido ninguna complicación a pesar de tener una comorbilidad. Eso es un ejemplo que la población debe de tomarlo en cuenta. O sea, yo digo porque a mí yo nunca lo he sentido. Así es. O me ha pasado por Así encima. es, quizás si tú no tuvieras ninguna vacuna, es probable que a ti, si te diera de forma muy grave. Ah, ok. Dios nos libre. Doctora, cólera. Ya
el Ministerio de Salud Pública creo que aisló un área en Barahona, fueron nacionales haitianos, pero son humanos, fue de este lado en nuestro territorio. El Ministerio de Salud Pública inició una amplia campaña para prevenir. ¿Qué se ha sabido todo esto? Mira, definitivamente lo más importante en salud, señores, es la prevención. La prevención. Prevención es mejor que curar y por eso ustedes ven cuánto nosotros vivimos hablando de lo que es prevención en vacunas, de lo que es higiene de manos, de lo que es higienizar los alimentos, porque señores, esa es la medida más efectiva de controlar las infecciones. Entonces, con relación al cólera, definitivamente lo que le afecta a nosotros no llega directamente. Pero aquí hemos tenido, si se quiere decir, control contra la enfermedad y ya tú ves que se han reportado casos esporádicos, se han reportado casos después de que en Haití reaparece nuevamente, pero son los menos y la mayoría de los casos también son en esa zona aledaña a la frontera donde hay cierto éxodo de haitianos y que ellos, al estar entrando y saliendo, pueden entrar y salir con la enfermedad también. Pero gracias a Dios no he oído reportes de muerte, se han podido controlar, porque a la medida de que más se habla de una enfermedad y que más la identificamos, eso favorece mucho más para su tratamiento y su diagnóstico y de esa manera evitar muerte. Pero lo más importante en cólera es que la población entienda que se transmite a través de alimentos contaminados, aguas contaminadas. Entonces, si usted no tiene seguridad de que su agua está potabilizada, hiérvala. Si usted va a preparar alimento, lávese las manos antes y después. Si usted va a comer ensalada cruda, échele gotita de cloro unos minutos antes y lávela bien lavada. O si es posible, evite las ensaladas crudas sobre todo después que pasan estos aguaceros. Porque es a través de alimentos contaminados cuando nos podemos contaminar por cólera y también con la higiene y la medida de prevención podemos detenerla. Contra cólera hay vacunas, pero no son costo efectivas. Entonces todavía no se usan de rutina. Lo más importante y que no cuesta es la higiene. Ok. Doctora, y el caso del dengue, sé que la población infantil es una de las más afectadas. Tradicionalmente tenemos dengue en nuestro país. ¿Cuál es la realidad en este momento? Sí, mira, últimamente hemos tenido un aumento de los casos de dengue, que hemos visto que no son de Santiago. Hemos visto que son de la región de la zona noroeste, Montecristi, lo que han sucedido en la región del Cibao, lo que nosotros podemos decir. Mao tuvo un gran brote de dengue. Lo digo porque hemos tenido muchos pacientes a nivel privado referidos de esa zona y contacto que el problema no es de Santiago porque la mayoría de los casos no son en Santiago, no son de Santiago y en el hospital es lo menos. En el hospital hemos tenido 1 o 2 casos, pero son los menos que han llegado. Y la mayoría de la población llega de Santiago, llega al hospital de niños. Es decir, que hemos identificado que sí ha habido aumento, que no es raro, porque para esta época y cuando hace sol y llueve, eso nosotros tenemos que esperarlo por ser un país tropical, donde circula el mosquito que es transmisor del dengue. Entonces tenemos que prepararnos en ese sentido. Hay un comportamiento que tiene el dengue que es bianual, significa que si un año fue menos, al otro año pueden haber muchos más casos. Entonces, seguimos hablando de dengue, siempre seguimos hablando de dengue, porque el dengue es la enfermedad que me puede costar la muerte en días, si no identificamos la enfermedad. Entonces, si hay síntomas febriles con vómito o deshidratación, hay que ir al médico, sea un niño o un adulto, que sea ese médico quien le dé seguimiento y usted déjese seguir de su médico. Porque resulta que hay pacientes que van en el primer día de la fiebre, uno ve que tiene todos sus signos vitales estables y lo manda a la casa con su orientación y dándole seguimiento continuo. Y muchas veces esos pacientes se quedan en la casa y vuelven cuando ya están complicados. Y dicen, pero yo fui a un centro. No, es que el primer día que usted va al centro, si el médico evalúa a su paciente y no tiene síntomas como deshidratación, no está vomitando, no tiene una comorbilidad, está activo, tiene su presión bien, se puede ir a la casa. Ahora, después de ese tercer día, cuando cae la fiebre,
que es cuando vienen los problemas serios en el dengue, ahí se puede definir o a un dengue con signo de alarma o un dengue sin signo de alarma. Si es sin signo de alarma, ya todo viene a la normalidad. Cuando es con signo de alarma, en el tercer, cuarto día comienzan esos signos que son el dolor abdominal, el vómito persistente, edema de la cara y el malestar general que se intensifica. Entonces, si estamos frente a uno de estos síntomas, debemos de ir a un centro de salud más cercano y evitar complicaciones, porque es ahí donde puede complicarse. Importante. Ok. Existe vacuna contra dengue, pero todavía no es costo efectiva ni tiene buena eficacia. Hay países que la administran, pero todavía en nuestro país no la usamos, por lo que le termino de decir. Sigue siendo lo más importante eliminar criaderos de mosquito en nuestra casa, que es donde vive el mosquito, en esa agua limpia que acumulamos, en esos floreros que no le echamos cloro, en esas gomas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces siempre digo, este no es un problema de solo salud pública, este es un problema de la población, de la junta de vecinos, de nosotros, de crear conciencia que eliminando criaderos de mosquitos podemos evitar esta enfermedad, pero no hace nada, no hago yo nada con eliminarlo de mi alrededor en mi casa, si los vecinos no hacen lo mismo, y por eso la junta de vecinos aquí juegan un papel importante para disminuir la incidencia de esta enfermedad, porque ya dijimos que somos un país tropical, por tanto tenemos circulación de mosquitos que transmiten el virus y podemos estar expuestos siempre. Seguiremos conversando con la doctora Margarita Santana, infectóloga, aquí en nuestro programa Frente al País, sobre todo de estos temas que tienen que ver mucho de orientación a la población. Ya volvemos. En estos minutitos finales, no quería que se nos fuera este tema sobre el asunto que se ha estado hablando últimamente, doctora, de la muerte neonatal. ¿Cuál es la situación realmente? Bueno, mira, eso es un tema aparte, eso es un tema que hay que tratarlo aparte porque es muy largo y tiene mucho por donde cortar. Sí se ha hablado, y eso siempre sucede, de la mortalidad neonatal, de que hay aumento de casos de mortalidad neonatal. Lo que sí te puedo decir que se están haciendo algunas cosas tratando de disminuir este impacto que es multifactorial. De hecho, ahora mismo nosotros estamos trabajando con UNICEF, estamos trabajando con una fundación americana y con la Organización Panamericana de la Salud en un plan de reducción de mortalidad neonatal que ha lanzado el Sistema Nacional de Salud. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque sí hay que trabajar en esa vertiente. Bueno, doctora, se nos fue el tiempo, pero siempre la tenemos por aquí. Sí. Como siempre, o sea que ojalá que cuando la doctora vuelva no tengamos ya que hablar de estos temas y que ya no tenemos prácticamente nada. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. La doctora Margarita Santana, infectóloga, hoy ha estado con nosotros, como siempre lo he dicho, un programa de orientación que siempre ella nos los da. Brevemente pausamos, entramos ya a la segunda parte de la entrevista en este día de hoy.